que podamos nosotros analizar y poder pensar cuáles son las consecuencias del pecado, cuáles son las consecuencias del pecado y su remedio. Porque a veces con el tiempo en la iglesia se nos olvida de momento cuáles son las consecuencias. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice así Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto está en Proverbios 28, 13. Padre, bendice tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a exponer este corto estudio, que nosotros podamos, Señor, edificar a otros y ser edificados también. Bendícenos pues en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A través de todo el estudio de las Sagradas Escrituras, podemos ver y comprender la gravedad del pecado, de cómo éste entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán y de cómo ha afectado la naturaleza humana, separándolos de Dios y condenándolos al infierno y a la perdición eterna. La práctica de todo pecado trae serias consecuencias, hermanos. Trae serias consecuencias para aquellos que lo practican. Así como lo declara Salomón en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, que acabamos de leer. Las consecuencias son terribles. Las consecuencias del pecado en el ser humano, en la vida del hombre, son terribles. Pero hoy vamos a volver a recapitular todas estas cosas que aprendimos un día en la iglesia. Y vamos a ver que aunque el pecado trae consecuencias nefastas, el remedio que es Dios está al alcance de todos. Al alcance de todos aquellos que quieran para salir de estos trágicos y nefastos efectos que es el pecado. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. El pecado entra a la vida del hombre como algo deleitoso. Porque el pecado es deleitoso. Hay algunos que se deleitan en la fornicación y en el adulterio. ¿Por qué? Porque ven el momento del placer, pero no ven las consecuencias trágicas que trae. Hay algunos que se deleitan en la mentira y en la calumnia y no se dan cuenta de las consecuencias que eso acarrea. Tenemos que tener cuidado, hermano. Sí, puede ser deleitoso hasta cierto punto. Puede ser deleitoso, pero trae consecuencias. Aquellos que fuman y que llegan a veces a tener un cáncer de la garganta de tanto cigarro, de pulmón, lo hacen porque sienten placer al hacerlo. ¿Saben? Yo nunca he fumado. Doy gracias a Dios que nunca he fumado. Y yo miraba a mis amigos y miraba a toda la gente a mi alrededor, mis hermanos, mi padre, mi madre, y yo decía, ¿qué placer pueden sentir en echar humo por la boca? Yo no le encontraba placer ninguno. Pero ellos estaban con el cigarro en la boca todos. Eran chimeneas ambulantes, les decía yo. Pero cuando caemos enfermos, ¿y por qué lo hice? Hoy ya en la cajetilla, creo, de cigarro, hoy creo que ya hay una advertencia que dice el consumo de este producto o no solo el abuso del mismo puede atraer cáncer, algo de eso creo que está en las cajetillas de cigarro, porque antes no lo estaba. Pero todo el placer que nosotros podemos tener en este mundo debido al pecado es temporal.
temporal. Usted y yo nos vamos a ir de este mundo un día. Puede ser esta noche. Puede ser en 5 minutos. Puede ser de aquí a 10 años. Pero de que nos vamos, nos vamos. De que nos vamos, nos vamos. Yo me sorprendo cada vez que escucho tal persona. Miren, hoy mismo yo estaba hablando por teléfono porque estaba investigando sobre unos pastores amigos míos que yo quería saber si ya estaban de regreso o no, de viaje. Y el yerno de él me habló por teléfono y me dijo, no, ellos todavía se encuentran allá en el país, me dice. Oh, ya, ¿tú no sabes lo que pasó? Me dijo, no sé. La hermana de él, que vive junto con él, ellos viven en Montreal, uno vive arriba, el otro vive abajo, y la hermana también fue para allá, para el país, está un rato también de vacaciones, y entró al hospital por cálculos en los riñones. Entró al hospital caminando tranquilamente por cálculos en los riñones, y salió un ataúd. Cuando él me dijo eso, yo dije, porque yo de momento pensé que me estaba hablando del pastor. Yo dije, ¿de él me está hablando? No, me está hablando de él, me está hablando de su hermano. La vida es efímera. Hoy es y mañana no es. Y nosotros tenemos que tener en cuenta de que un día estaremos en la eternidad. Y tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado con las enemistades, con los problemas, con las situaciones. Pues por eso que es tan importante que usted y yo nos amemos, que usted y yo nos pongamos de acuerdo, que usted y yo hablemos claro. Si hay algo que le molesta, si hay alguna situación, por favor, seamos francos. Seamos francos. Ay, es que yo no amo a ese hermano. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted no ama a tal hermano o a tal hermana, no me venga a decir que ama a Dios. Porque ¿cómo usted va a amar a Dios y no va a amar a su iglesia? Que es por la que Cristo dio su vida. ¿Entiende eso? Cristo dio su vida por la iglesia. Usted y yo, los que estamos acá y los que están en el internet y todos los demás. ¿Cómo usted me dice que usted va a amar a Dios y no me va a amar a mí? No la va a amar a usted. No la va a amar a usted. ¿Cómo? Es imposible. A Dios que nunca lo hemos visto. Que a lo mejor lo hemos sentido, pero no lo hemos visto. Y nosotros que nos estamos mirando constantemente. Tenemos que tener cuidado. Como digo, la vida es placentera y temporal, pero tenemos que tener cuidado con ella. Las consecuencias del pecado son trágicas para aquellos que la practican. El pecado es transgredir la ley de Dios y la ley se transgrede a través de practicar muchas cosas que la Biblia condena. A lo largo de la Escritura se nos detallan estos pecados. Por ejemplo, en Gálatas Pablo los llama los deseos de la carne y dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Tremenda lista, hermano. Tremenda lista. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y miren para que lo vean. Entre estas cosas está enemistades, pleitos, iras, contienda, celos, disensiones, envidias. Es decir, que no son, a veces tenemos nosotros aquella
imagen de esos pecados que son terribles, de esos pecados que nadie quiere mencionar, pero miren qué fácil, aquí estamos hablando de disensión entre nosotros, estamos hablando de iras, de celos, de contiendas. Y allá en 1 Corintios el mismo apóstol presenta otra lista que se las voy a dar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Sabe quiénes son los maldicientes? Los que maldicen. Los que maldicen. Los que vienen y declaran maldiciones. Tenemos que tener cuidado con eso. En el libro de Proverbios hay otros que se presentan. Dice 6 cosas. Aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, altaneros, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Por eso tenemos que tener cuidado con el corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Los pies presurosos para correr tras al mal, el testigo falso que habla mentira. Volvemos aquí, volvemos de nuevo a Gálatas, volvemos a Gálatas. Y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. El que siembra discordia entre hermanos. Les voy a decir algo, pero no lo diga, es en privado. No, cállese la boca, que no me venga a decir nada a mí. Este pastor que yo conocí, que ya pasó la eternidad, decía que a veces venían las hermanas, porque él era pastor, consejero, era psicólogo, el hombre era un hombre preparado. Y dice que le decía, hermano, mire, vengo a hablar con usted de algo, pero por favor no lo diga. Y lo primero que decía era, no me lo digan porque a mí se me escapa todo. ¿Vale? Yo lo voy a decir enseguida. ¿Vale? Así que no me digan, si es un chisme, un chambre, como dicen por ahí, no me lo digan. Si es una mentira, no me la digan porque se me va a escapar, se me va a ir. Pero somos fáciles para calumniar, somos fáciles para mentir, somos fáciles. Y después levantamos las manos sucias al cielo. Me voy con Cristo, me voy con Él al cielo, me voy con Él. Cuidado, hermanitos, cuidado, hermanitos, cuidado. Hermanos, el tiempo está malo. Hoy yo hablaba con alguien y estábamos comentando que el mundo está peor. La economía va al piso, la inflación va disparándose cada día más alto. El mundo ya no aguanta más. Imagínense ustedes que hoy yo estaba leyendo, que la atmósfera, en todos estos años de industrialización y todo, el CO2 ha subido en la atmósfera de una manera tremenda. Tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que estar listos porque en cualquier momento suena la trompeta. Y viene Cristo con nosotros. Apocalipsis nos da otra lista. Dice, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Apocalipsis 22:15. Oiga, qué terrible. ¿Usted se va a enojar? No soy yo que está hablando de perros. Apocalipsis dice los perros. ¿Por qué? Porque aquel que ha conocido y sigue haciendo el mal, así lo trata la Escritura.
Así lo trata la Escritura. No lo trata así el pastor o la hermana o el hermano. No, es la Escritura quien lo trata de esa manera. Pero, ay, somos tan delicados. Nuestros oídos, nuestro corazoncito, nuestra mente, se compunge, ¿verdad? Cuando escuchamos hablar de piedra de tropiezo, hablar de cerdos, de perros. Señores, hermanos, queridos, es la Biblia quien está hablando, es la Biblia, es la palabra de Dios, entendamos que es la palabra de Dios. Como factor común uno puede ver que la primera consecuencia de practicar el pecado es condenación eterna. Pero vamos a ir un poquito más adelante para ver más en detalle en qué consisten las consecuencias del pecado. El pecado cosecha el mismo mal para nuestro perjuicio. Dice Gálatas 6, versículos 7 y 8, lo repito, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Yo sé que este tipo de mensaje no es muy halagador y no es muy entretenido para muchas personas que buscan escuchar otras cosas. Pero nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, no entretener a nadie. Yo no vengo a entretener a nadie, yo vengo a predicar la palabra de Dios y esa es mi responsabilidad. Tal y como está. Desgraciadamente a muchos no les gusta. A muchos no les gusta que le prediquen esas cosas. Ahí hable de otra cosa. Ahí hable solo de amor. Tal parece que no hemos leído la Santa Biblia. No hemos leído las Escrituras. Cuando Jesús tenía que ser claro, tenía que ser claro. El único momento donde Jesús se quedó en silencio fue cuando llegó el momento. Cuando llegó el momento, Él guardó silencio, porque sabía que había llegado el momento de darlo todo por esta humanidad. Pero siempre que Jesús caminó, siempre que Jesús iba predicando, cuando lo acusaron de que por Beelzebú él hacía esos milagros, él les preguntó, ¿y sus hijos por quiénes lo sacan? Jesús hablaba claro. Señor, ¿qué dudas esta palabra? Le dijo Pedro. Porque vieron que Jesús hablaba claro y él le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Es que quieren irse ustedes también. Y Pedro le dijo, ¿a dónde me voy a ir, Señor? ¿A dónde si en ti está la fuente de vida eterna? El que practica el pecado tiene que estar seguro que cosechará corrupción y destrucción, que lo conducirán al fracaso total en su vida y al sufrimiento seguro. En Gálatas se nos dice que nadie puede escapar de esta ley espiritual, que aquello que se siembra, se cosecha. Tal y como ocurre en el orden natural, si se siembra maíz, se cosechará maíz. Porque usted si siembra maíz no va a cosechar frijoles, ¿cierto? Igual es en lo espiritual. Ya que si sembramos en justicia, el Señor traerá una gran cosecha de bendición. En contraste, si sembramos para nuestra carne, de ella cosecharemos muerte y corrupción por el mismo pecado que estamos sembrando. Esto es parecido a un boomerang. ¿Sabe lo que es un boomerang? Un boomerang es como en forma de arco, como en forma de luna, es como en Australia se utiliza mucho, creo que en Nueva Zelanda también.
es un instrumento que se utiliza para, no sé si cazar, defenderse, pero uno lo tira y la forma en que está hecho el artefacto, usted lo tira y regresa para atrás. Si usted no sabe cómo agarrarlo, el golpe que le va a dar va a ser grande. Porque él va girando, yo lo vi en una película que lo tira, va girando, pero regresa. Y usted tiene que saber cómo lo va a tomar. Si no, el golpe va a ser duro. Así es aquel que practica el pecado. El boomerang es arrojado y vuelve a la mano que lo arrojó. Esto se puede ver en la Biblia, por ejemplo, en la historia de Jacob. Jacob engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano para que lo bendijera. Génesis 27, versículo del 1 al 40, lo podemos leer. Pero después de eso cosechó exactamente lo que hizo, ya que sufrió por las mentiras de su suegro Labán, el cual lo engañó con sus hijas al no darle a Raquel sino a Lea, y haciéndolo trabajar 14 años para obtener lo que quería. Le cambió el salario muchas veces y sufrió un total de 20 años, todo por haber escapado de su casa después de haber engañado a su padre y a su hermano. Dice Génesis capítulo 31, versículo 38 al 42, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por la fuerza, por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años de servirte por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Génesis 31. Versículo 38 al 42. Esas fueron las consecuencias de Jacob. Ahora bien, la cosecha de Jacob no terminó aquí. Sigamos con la historia para que veamos cuando uno cosecha mal. Ni sus propios hijos. ¿Okay? Óigame, los hijos de Jacob lo engañaron, tal como él hizo con su padre, haciéndole creer que su hijo José estaba muerto. Miren cómo la cadena se extiende. Dice Génesis 37, versículo 31 al 35. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos, por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. ¿Qué les parece? Sin duda alguna, este ejemplo es una clara muestra de cómo se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Por ello, todo aquel que peca está cosechando mal, y esto le traerá en el futuro terribles consecuencias que le provocarán gran sufrimiento. Es obvio que lo contrario ocurre cuando sembramos para bien. No sé si termine el estudio hoy, pero voy a tratar de avanzar un poquito. No quiero cansarlos tampoco. El pecado, hermanos, esclaviza.
Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, otra de las terribles consecuencias del pecado es que nos vuelve esclavo. Un esclavo es una persona que pierde todos sus derechos de ser una persona libre. Por tanto, no tiene voluntad propia para escoger, sino que sus acciones y vida se limitan al deseo de su amo. Así es el hombre que practica el pecado. Se vuelve un esclavo de este, ya que no puede liberarse de él, sino lo ata con fuertes cadenas espirituales que lo arrastran al infierno. Por eso el propio Jesús lo dijo. Y lo repito, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hombre no tiene la capacidad para romper estas cadenas que lo esclavizan. No se trata de un esfuerzo humano o de terapias psicológicas que le pueden ayudar a liberarse de estas fuertes ataduras. No hay psicología que valga, porque son espirituales. Solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer este milagro. El otro punto, me quedan 2 puntos más para entrar en otra sección. El pecado destruye la vida de los que lo practican. ¿Qué les parece? El pecado destruye paulatinamente la vida de los seres humanos. Uno lo puede ver en todos los tipos de prácticas pecaminosas. Por ejemplo, Proverbios nos advierte que debemos alejarnos de la borrachera porque eso mismo provoca un deleite temporal al hombre que lo esclaviza hasta que lo destruye. Dice Proverbios 23, versículo 29 al 35. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién la rencilla? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a hacer. De igual forma, lo vemos en la vida de aquellos que practican el adulterio y la fornicación. Dice Proverbios capítulo 7, versículos 7 al 27. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven farto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavio de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordonillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana y alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella.
Como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estar atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios está claro. Está claro. Y en general es así en todo pecado, ya que sus conductas pecaminosas los alejan de Dios y conducen sus vidas al fracaso total. Llámese ese pecado soberbia, codicia, homicidio, robo, etcétera, etcétera. Por eso el profeta dijo, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Así que cuidémonos. El pecado lleva a la condenación eterna. Finalmente, el pecado conduce a la condenación eterna. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, la paga final del pecado es la condenación eterna en el infierno. Y por ese camino van muchos. Por ese camino van muchos. Qué pena. Nadie que muera en sus pecados podrá salvarse de este inexorable destino. Pero ahora viene el remedio para el pecado. Pero no sé si tenga tiempo, porque no quiero tomarles mucho tiempo más, porque ahora viene la mejor parte. Entonces, no sé si seguir. ¿Sigo? ¿Ah? ¿Sigo? ¿Sigo, hermana? Le estoy preguntando a usted, hermana. No, quiero estar seguro, hermano, porque yo sé que están cansados, están trabajados. Entonces voy a apurarme para terminar rápido. Amén. Voy a apurarme para poder terminar rápido, para que entonces podamos salir ya edificados de aquí. Y los que están en línea, pues estarán esperando si continúa o no continúa. Gloria a Dios. Bueno, ahora viene el remedio para el pecado. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que sea salvo de la condenación eterna. Y por ello establece un medio para poder escapar de las consecuencias de nuestros pecados. Porque como lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ofrece la salvación de nuestras almas a través de la fe en Jesucristo, su Hijo, el cual murió por todos nuestros pecados. Y en este sentido la salvación es la antítesis del pecado. Dios, como juez justo, demanda el castigo por el pecado, ya que el dejarlo sin castigo sería un acto de injusticia y por tanto no puede pasarlo por alto. De allí que Cristo vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos a través de su sacrificio. En teología hay un tema que habla, que habla sobre la doctrina del pecado.
y es de la imputación. Imputar significa atribuirle algo bueno o malo a alguien. Y en este sentido, todos nuestros pecados fueron todos imputados a Jesús, quien pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. El escritor Charles Ryder dijo de una forma muy sencilla, ¿no? Algo que escribió basado en la carta de Filemón. Dice, la carta a Filemón contiene lo que probablemente es la ilustración más bella de la imputación. Pablo le dice a Filemón que si su esclavo Onésimo debe algo, que se lo cargue a la cuenta del apóstol. En otras palabras, cualquier deuda que Onésimo pudiera haber contraído sería cargada a la cuenta de Pablo y éste lo pagaría. En forma similar, nuestros pecados fueron atribuidos e imputados, fueron cargados a Cristo y Él pagó completamente nuestra deuda. Qué cosa más maravillosa. Por eso es que al estar agradecidos eternamente y siendo deudores del Señor, deberíamos nosotros estar humillados, estar arrepentidos, estar humildes delante del Señor y tratar de hacer todo lo que hagamos con el único propósito de adorarlo a Él, de agradecerle a Él, de servirle a Él, de darle a Él lo mejor. De acuerdo con esta afirmación, existen tres imputaciones. La primera es la imputación del pecado de Adán a la raza humana. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Entonces, por medio de la desobediencia de Adán, el pecado pasó a toda la humanidad. Este mal fue imputado a los seres humanos de tal forma que todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa. Y son estos pecados que nos condenan. La segunda, la imputación de nuestros pecados a Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuimos sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. El teólogo americano Lewis Sperry, que nació y vivió entre los años 1871 y 1952, lo llama la sustitución del pecador por Cristo, ya que Cristo toma el lugar del pecador arrepentido y así es librado de la condenación. Y la tercera es la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Tanto Sperry como Schaeffer llaman a esto la jurisdicción de la justicia de Dios al creyente. Y en este sentido, la justicia de Cristo le es adjudicada al creyente para presentarlo santo, sin manchas, delante de su Padre, para que éste sea salvo de la condenación eterna. De esta forma, Dios provee una solución para el estado de condenación en el cual el hombre se encuentra, ya que si se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio de Jesús y acepta a nuestro Señor Jesucristo, es salvo. Y esto, pues, el día que parta, va a la eternidad con Cristo. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. El creyente tiene que tener mucho cuidado. Como cristianos, nuestros pecados han sido perdonados y hemos nacido a una nueva vida, tal y como lo declara Juan. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a partir de aquí, Dios crea en nosotros una nueva naturaleza, la cual nos capacita para buscar a Dios y tener comunión con Él. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si es así, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? ¿Por qué seguimos en problemas, en contiendas, en celos, en envidia? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Saben por qué? Porque esto no significa que el creyente ya no tenga la vieja naturaleza. Esta continúa allí y por ello debe luchar constantemente, día a día, para poder alimentar su nueva naturaleza, para no ceder a los deseos de la carne, para no ceder a los deseos pecaminosos que podemos tener. El creyente debe despojarse de todo pecado. Dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 32, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4, 22 al 32. Entonces, en estos versículos el apóstol nos enseña la manera de cómo los cristianos podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa y vivir realmente para Dios. En general, podemos aprender los siguientes puntos. Primero, renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando venimos a Cristo, nuestra mente está viciada por muchas cosas malas que el mundo nos ha enseñado y por ello es necesario renovarla con los principios divinos de la palabra de Dios. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ahora bien, es obvio que esta renovación de nuestra mente se hace a través del estudio de su palabra, ya que en ella tenemos el consejo oportuno y si es fuente de sabiduría y salvación que perfecciona al creyente para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ya estamos terminando, hermanos. Ahora sí estamos terminando. Ya nos vamos. Segundo punto, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo.
en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el antiguo Oriente, el hecho de mudarse de ropa era algo que no ocurría muy frecuente. La gente vestía siempre con la misma mudada y solo en ciertas ocasiones especiales se cambiaban de ropa, ya sea cuando llegaban a la adolescencia o cuando se casaban. Pero por lo general se mantenían con la misma muda. Ahora viene Pablo y les dice a los creyentes que se despojen del ropaje del viejo hombre y se vistan del nuevo hombre creado por Dios en justicia y santidad. Como cristianos debemos estar dispuestos a dejar atrás la vieja vida, abandonar las viejas costumbres y los malos hábitos, apartarnos de toda tradición pecaminosa y enfocarnos en todo aquello que sea para edificación de nuestra vida. El punto número 3, sustituir los viejos vicios pecaminosos por hábitos cristianos. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Y malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si nos damos cuenta, el consejo del apóstol es sustituir todos los viejos hábitos por nuevos. Por ejemplo, sustituir la mentira con hablar verdad, sustituir el enojo por el perdón, evitando que el día se termine y la ira continúe. El robo por trabajar y compartir con los necesitados. Las palabras corrompidas por palabras que edifiquen y así sucesivamente. Y el 4 punto, mantener nuestra plena comunión con el Espíritu Santo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto es clave y se logra en la medida que busquemos más las cosas de arriba y edifiquemos más nuestra vida en el Señor. El creyente debe pedir perdón por sus pecados. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El creyente debe esforzarse por vivir en santidad delante de Dios. Pero si peca, debe acudir en arrepentimiento a su Señor para confesar sus pecados y pedir perdón. Como creyentes debemos cuidar nuestra vida de no seguir perseverando en nuestro pecado, ya que de hacerlo Dios, como nuestro Padre, puede disciplinarnos. Y no olvidemos que todo aquel que no se aparta de sus pecados jamás podrá perseverar para bien. Dice Proverbios 28:13, que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Por ello, evaluemos nuestra vida. Evaluemos nuestra vida y en oración pidámosle a Dios perdón por todos nuestros pecados y que nos ayude a identificar a aquellos que aún no son ocultos. Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso lo decía David. 2 puntos más y nos vamos para la casa. La disciplina del Señor hacia sus hijos. Proverbios capítulo 15, versículo 32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento.
Dios a través de su Espíritu Santo y de su palabra nos amonesta a dejar el pecado. Pero si el creyente no lo hace, viene de parte de él la disciplina. El libro de Proverbios nos dice que debemos aprender a amar la disciplina del Señor porque es para nuestro bien. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Lo ideal es que atendamos a su corrección desde el primer momento en que somos amonestados. Pero si no estamos conscientes que experimentaremos la disciplina del Señor, ya que si somos sus hijos vamos a experimentar la disciplina, estamos en un problema. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijos míos, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, versículos 5 al 11. El Señor demanda santidad en la vida de sus hijos, pero si estos se apartan y no atienden su amonestación, debemos estar conscientes que vendrá de parte de Él la disciplina con el fin de volver al camino correcto, de hacernos volver a ese camino. Muy diferente a los incrédulos que lejos de disciplinarlos, endurecen en algunas ocasiones su corazón para que su terquedad los conduzca a la condenación, tal y como le pasó a Faraón. Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 17 a 18. Entonces la victoria final sobre el pecado. Ya terminamos con esto. Dice Romanos 15, versículos 51 a 57. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sólida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15, 51 al 57. Entonces, hermano, la victoria final sobre el pecado y la misma muerte la tenemos en nuestras manos. Como ya vimos anteriormente, por medio del pecado la muerte entró a este mundo y por ello se dice que la muerte es una consecuencia más del pecado. Tal y como Dios se lo advirtió a Adán. No obstante, Cristo venció el pecado y la muerte. Sometió a Satanás y ahora todo aquel que cree en Él puede ser salvo de sus pecados y heredar la promesa de la resurrección. Pablo afirma que llegará el día cuando los creyentes seremos raptados y los muertos en Cristo resucitarán. Entonces este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción, este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Por ello exclama con cántico de alegría, solo vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la esperanza de todos los cristianos, ya que sabemos que aquella imagen perfecta que se perdió en el huerto del Edén, Cristo la restaurará y no habrá más pecado, no llanto, no dolor, nada más. Y como dice Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo entrará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El pecado tendrá un fin y los cristianos obtendremos la victoria final gracias a Cristo. El mismo Lewis Sperry lo dice de esta manera: la revelación y la razón se unen para dar testimonio de que el mar es algo temporal en el universo de Dios. La razón nos dice que, puesto que Dios es infinitamente santo y Él es el diseñador y creador del universo, el mal tuvo que haber comenzado sus manifestaciones después de la creación y mediante el permiso de Dios, y que tiene que servir para el cumplimiento de algún propósito compatible con la justicia divina. La razón también espera que cuando ese propósito se haya cumplido, el mal sea separado de la creación de Dios, y Dios, que ha tomado a su cargo la responsabilidad de juzgar el mal, cumplirá esa obra hasta el grado de perfección que caracteriza a todas sus obras. Por otro lado, la revelación predice una victoria venidera sobre el mal, la cual es de tal naturaleza que ninguna mente humana puede comprenderla. Termino con esto. El pecado entró a este mundo por medio de la desobediencia de Adán. Y así todo hombre nace con esa naturaleza pecaminosa, que lo impulsa a hacer el mal. La paga del pecado es la muerte, pero Dios ofrece un medio de salvación que es a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y es gracias a nuestro Señor que podemos llegar a obtener la victoria final sobre el pecado y la muerte, sabiendo que un día todo mal tendrá fin. Entonces, iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La única cosa que queda por hacer es cambiar genuinamente. Cambiar totalmente, esperando esta promesa, esperando esta linda y maravillosa promesa. Es algo lindo, va a ocurrir pronto. Y yo espero que el día que ocurra, todos nosotros que estamos aquí, más los que están mirándome por el Facebook, estemos en la presencia de Dios, gozándonos para siempre, gozándonos para siempre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias te damos por los hermanos presentes y por los que nos están viendo por el Facebook. Gracias te damos, Señor. Te pido que nos ayudes, te pido que nos bendiga. Gracias te doy, Dios mío, por los testimonios. Gracias por los cantos. Gracias por todo. Te pido ahora que tú te quedes con nosotros. Que nos des un fin de tarde agradable. Mira, mañana por la mañana volvemos a conectarnos en línea para ayunar y orar. Te pido que nos ayudes. Gracias te damos, Padre. Y que podamos poner en práctica todo esto que hemos aprendido hoy, Señor. Que no se nos olvide, Padre. Gracias te damos. La honra y la gloria es tuya. Y bendice las ofrendas que dejaremos al salir. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno.